pero en medio de una guerra espiritual y política, una batalla cultural como la que estamos viviendo como país de Guatemala, cualquier arma que el enemigo deje o cualquier arma que cualquier otra persona nos provea, cualquier munición que veamos por ahí tirada o cualquier trinchera, es útil porque estamos en una guerra, y en medio de una guerra cualquier herramienta o arma nos sirve. El café se enfría. Bueno, bienvenidos a la segunda parte. Los dejamos picados con la primera parte de esta plática que estamos teniendo con Alexa Portillo. Para darle a la antesala a lo que vamos a hablar de política ahorita. Sí, total. Que hice un video bien impactante en el cual el Espíritu Santo me mostró cómo hacerlo, cómo presentar la Biblia. Ok. Y pues clave para hacerles ver a muchos que me perdí mucho tiempo en el mundo porque dejé de leer la Biblia. Ok. Y para mí es muy importante leerla todos los días para mantenerme en sintonía con Dios, para tener conversaciones con Él, para que Él se comunique conmigo, porque no es cualquier libro. Te puedo decir que después de leer la Biblia y después agarrar un libro cualquiera, inclusive cristiano, no siento lo mismo que cuando leo la palabra de Dios. Entonces yo nunca más me voy a alejar de ese libro. De hecho, tengo uno en mi sala, uno en mi cuarto, la Biblia en mi carro. Y más que todo lo que representa para el país que se haya hecho un día de la Biblia en Guatemala. Sí, total. Total, es un decreto que se aprobó el día de ayer. Y algo de lo que queremos hablar es de que vimos dos opiniones. Y dentro de la iglesia yo vi mucha opinión donde de alguna manera se menospreciaba. Otros lo ponían en cuestión. Está bien, siempre es bueno cuestionarse las cosas. Pero otras personas iban directamente a menospreciar. ¿Cómo vi el menosprecio? Es como que yo no recibo esto, ¿verdad? Yo no quiero recibir este decreto porque tiene intenciones detrás de. Y saben, yo no me compliqué la vida. Realmente yo dije como, brother, o sea, gracias por nos funciona, gracias por este decreto como país, gracias por este decreto. O sea, pueden haber otras intenciones detrás de, pero en medio de una guerra espiritual y política, una batalla cultural como la que estamos viviendo como país de Guatemala, cualquier arma que el enemigo deje o cualquier arma que cualquier otra persona nos provea, cualquier munición que veamos por ahí tirada o cualquier trinchera, es útil porque estamos en una guerra, y en medio de una guerra cualquier herramienta o arma nos sirve. Entonces no estamos en plan despreciar cualquier arma que nos brinden como iglesia para poder seguir dando la batalla cultural, para seguir expandiendo el evangelio. Entonces esa fue mi postura. Ahora no me compliqué tanto, es como que, brother, gracias, qué buen decreto, nos sirve. Si hay intenciones detrás de, pues ya ustedes sabrán. Pues sí. Pero que seguramente, porque son políticos. Claro. ¿Verdad? O sea, un político se mueve por intereses. Entonces, el 87% de la población en Guatemala, según Latin Barómetro, es cristiana. Entonces, claramente, decretar algo así les da rédito político. Si hubieran hecho lo contrario, como impulsar la agenda satánica, que también es posible porque es un país laico, o sea, hay que recordar que si hay gente que quiere impulsarla, denle, pero también solo sean conscientes a nivel de aceptación del pueblo y de voluntades. Claro. Si te das cuenta, en ese aspecto de esa decisión, sí se representó la voluntad del pueblo. O sea, yo creo que si salimos a la zona 1 a preguntar si está de acuerdo con que la Biblia se siga leyendo en Guatemala, la gente va a decir que sí. Sí, o sea, es una realidad. Total. Y como hay día de lápiz, o sea, como no va a haber el día de la Biblia, ¿verdad? Sí. Lo que sí hay que hablar es que ¿era algo que urgía para llevarlo a la orden del día? No, pero también hay que aclarar. El contexto. Que hay que dar un contexto. No es de que este decreto fue hecho con intención de hacerla en emergencia, sino había una iniciativa de ley que sí era la que estaba puesta para aplicarla lo más antes posible, que es el bono a los bomberos voluntarios. Eso es lo que más urgía. Claro. Entonces, por eso es que
se dio en el contexto de urgencia nacional y ahí metieron esta iniciativa de ley que no fue de la noche a la mañana. Esta fue una iniciativa de ley que varios pastores evangélicos trabajaron por mucho tiempo y que pues ahí también se metió y pues afortunadamente fue algo que se aprobó y que nos ayuda mucho para darle un mensaje a la comunidad internacional y a las élites satánicas, de decir, aunque ustedes quieran meter a sus gobiernos y sus agendas satánicas, sus agendas depravadas que quieren aprobar el matrimonio igualitario, etcétera, Guatemala es de Cristo. Y aunque les duela, y yo seguiré diciéndolo porque lo quiero decretar. Así es. Yo decreto que este país y esta tierra es santa y que Guatemala es luz para las naciones. Así es. Y así seguirá siendo. Y realmente Guatemala es de los últimos países y de los pocos países en donde todavía no ha entrado esta agenda. Entonces, ¿te imaginas lo que significó espiritualmente? Porque esto es una guerra invisible. Claro. Pero que se haya aprobado y que luego ese mensaje ha llegado a estas élites, es decir, con mis niños no, con mi familia no, con mi país no. Me encanta. Y saben, yo me alegro. O sea, y por eso no comprendo yo, acepto las posturas, respeto opiniones, pero me cuesta comprender realmente cómo no alegrarte por ese tipo de cosas. O sea, no están conscientes quizás de la guerra espiritual. Claro. Real. ¿Qué está pasando en el mundo? Y es que, digo yo, o sea, me viene con una noticia hoy, yo digamos, si yo no hubiera sido consciente ayer de que se aprobó, hoy amanezco con que se aprobó un día de la Biblia en mi país. O sea, qué alegre, ¿verdad? Qué felicidad. Sé que hay muchos temas profundos de que obviamente de nada sirve un día de la Biblia si nosotros no la leemos, si nosotros no la ponemos en práctica. Pero bueno, hay un día de la Biblia. O sea, Guatemala sigue siendo la segunda capital del reino, dicen por ahí. La primera es Israel. ¿verdad? Sí, es la Israel espiritual. La Israel espiritual, el Israel chiquito, dicen por ahí. ¿Verdad? Que Israel, fuera del fanatismo religioso, tiene mucha importancia dentro del marco de lo que Dios valora, ¿verdad? A este pueblo. Entonces, ¿qué te digo? Me cuesta entender realmente que no celebremos este tipo de cosas, ¿verdad? Realmente son avances, son oportunidades. Y yo tenía un pensamiento hoy, y se lo compartí a una amiga hoy, que es pastora de jóvenes, se lo compartí hoy y le decía, porque ese pensamiento me despertó hoy tempranísimo. Y es, yo prefiero levantarme un primer sábado de agosto del 2026, salir a la calle y que haya un desfile promulgando la Biblia, qué sé yo, con una Biblia gigante, hay una botarga de Biblia. Y niños leyendo la Biblia. Ajá, o repartiendo tratados, ¿verdad? Y no salir y toparme con un desfile satánico un primer sábado de agosto del 2026. O sea, ¿verdad? Y esto no anula la realidad de que en Guatemala se necesitan muchos avances a nivel de educación, de salud, de vivienda, a nivel de seguridad, que también lo que pasó ayer, de que hubo bastantes muertes y que se le está saliendo de control al presidente. Las cárceles son cosas que también urgen. Entonces, esto no invalida lo que también urge, pero era necesario. Es como un instrumento que con los otros instrumentos vamos a restablecer lo que se había perdido y lo que muchas de estas élites y partidos políticos alineados y financiados por las élites habían querido destruir, que era hacer atrás a las iglesias, claro, y ridiculizarlos. Eso. Entonces, si ellos ya lo hacen, ¿por qué también filas cristianas también hacerlo? O sea, seamos conscientes de lo que está pasando. Yo vengo de allá y yo lo reconocí de inmediato que esto es una guerra espiritual. Entonces, como tú decís, y me gustó mucho lo que estabas hablando del cuervo, que sí, creo que con eso podríamos terminar. Pues, un pasaje bíblico, y es Esdras 1:1, donde en el primer año de Ciro, rey de Persia, ¿verdad? Ciro no adoraba a Dios. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, al cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Y Dios levantó un espíritu en Ciro, aun cuando Ciro no adoraba a Dios, pero levantó en ese momento un espíritu para que favoreciera al pueblo de Dios.
Dios puede levantar el espíritu de los políticos para que favorezcan al pueblo de Dios. Y congruente que nosotros, aun cuando Dios levanta ese mismo espíritu, que en Él está el querer como el hacer, en las personas, todavía lo cuestionemos y menospreciemos lo que el Señor mismo en su soberanía está permitiendo. Exacto, y no esperar a que el político que yo prefiero, digamos, yo tengo tal vez 1 o 2 diputados que me caen bien, que nos alineamos, pero seamos realistas. No, con solo 2 diputados no se puede hacer primavera. Sí. Entonces, si estamos esperando a que nos caigan bien todos los diputados para que aprueben iniciativas a favor de el país, porque no es a favor de los cristianos, es a favor del país. Claro. Entonces, que sea ya, o sea, no importa si es tal persona o tal otra, ¿verdad? Cualquier diputado, sí, hay figuras que no nos agradan a muchos, pero si ellos ahorita están de nuestro lado, también hay que pensar estratégicamente, ¿sabes? Sí, y dijiste algo importante, no es solo para el pueblo cristiano, es para el país, porque ¿por qué para el país? Porque si somos conscientes de lo que promulgamos todo el tiempo, que si Cristo es el centro de un país, todo va a caminar bien, sí. Entonces lo que acabas de decir cobra sentido. No es tanto el beneficio para los cristianos, sino cuando Cristo es el centro de un país y se le da su lugar, todo lo demás funciona bien. Claro, independientemente si lo crees o no, si crees que Cristo existe o no, cuando uno ya está con Jesús, ponerlo en el centro, realmente todo funciona. Hacer la voluntad de Dios funciona. Entonces quizás ahorita no vemos nada, pero es lo mismo con tu vida. O sea, Guatemala puede ser tu realidad, ¿me entendés? Que yo sé que puede ser muy dura y muy difícil. No se ve nada en las finanzas, no se ve que nada camina, pero si empezamos a decretar que Jesús es el centro, démosle la oportunidad a que Él haga el milagro en Guatemala. Yo he visto milagros y lo vuelvo a decir, yo soy un milagro porque una persona que está en el feminismo, que está en el New Age y que luego reconozca que Jesús es la vida, el camino y la verdad, eso para mí es un milagro. También el cambio de pensamiento. El milagro no solamente se ve a través de sanidad, de liberación o milagros económicos, sino también a nivel intelectual. Wow, me encanta eso, me Entonces, encanta. Yo soy un milagro y yo agradezco que mucha gente haya orado por mí para que el milagro de la verdad, de la felicidad esté hoy en mi vida. Yo les digo, a veces no tengo días buenos, pero solamente tener a Jesús en mi vida lo hace bueno, ¿sabes? Me encanta. Entonces, eso es lo que espero ver en Guatemala. Y no solamente depende de un diputado o de los 160 o de las iglesias. Esto es fe corporativa. Así es. Entonces, el cambio de Guatemala depende de la mentalidad de las personas, pero de nada sirve que se apruebe una iniciativa de ley sobre la Biblia si no la leemos. Claro. Entonces, también ahora depende de nosotros. Hay una cierta responsabilidad del gobierno, pero también una gran responsabilidad de quienes los eligen y somos nosotros. Entonces, si Dios nos quiere sacar de Egipto, dejemos que Egipto salga de nosotros. Así es. Entonces, Él está poniendo su mano para sacarnos de la esclavitud, pero de Él no depende todo. Depende de su pueblo. Entonces, ¿qué pueblo estamos teniendo? ¿Qué actitud estamos teniendo cuando Dios nos saca de Egipto? Israel. Y si somos la Israel espiritual, estamos pasando exactamente lo mismo. Claro. Mismos enemigos y todo. Y al final, para terminar, una cosa no anula lo otro. Alex hace un momento decía, hay muchos temas también de importancia en Guatemala, pero es como que en Navidad tú te pusieras en el mismo plan, ¿verdad? Es como que no celebremos Navidad porque, ¿verdad? Porque hay temas más importantes que tocar. O sea, igual celebrémoslo, pero celebrar la Navidad no anula que siguen habiendo temas prioritarios y que se tienen que abordar. Pero en este momento es importante que le demos la importancia, que agradezcamos al final este decreto. Que obviamente seamos pensantes, no fanáticos, analicemos los altos, los bajos y todo, pero creo que es un motivo de avance y de celebración en nuestro país. Quiero terminar con el tema del cuervo. A Elías, un cuervo le llevó alimento, le llevó carne. El cuervo es un ave de rapiña, ¿verdad? Por lo regular se alimenta de carne. Aún así, en su pico llevaba carne para el profeta, no se la comió. Y el profeta no tomó una postura de orgullo como de, ay no, el cuervo, tú eres un ave de rapiña, inmundo, no te voy a recibir el alimento.
Por supuesto que no. El profeta recibió la carne del cuervo, pero no idolatró al cuervo. Y sabía que no siempre el cuervo le iba a llevar alimento. El cuervo, como un instrumento de Dios, es muy útil. Pero el cuervo sigue siendo cuervo, sigue teniendo la misma naturaleza. Solamente cuando es instrumento de Dios, es de ayuda, es de beneficio y resulta ser bueno. Pero cuando no es un instrumento de Dios, sigue siendo cuervo. Por eso Elías no idolatró al cuervo, sino solamente recibió lo que lo llevó en ese momento. Entonces, todas aquellas personas que son utilizadas en su momento, así como Ciro, ¿verdad? Así como muchas personas son utilizadas para beneficiar al pueblo de Dios y por consecuencia a todo el país, ¿verdad? Porque cuando Cristo es el centro de un lugar, todo lo demás funciona bien. Y espero y de verdad le pido a Dios y anhelo con todo mi corazón que nunca nos toque. Yo ni siquiera para tener nosotros la razón quisiera yo un día experimentar una Guatemala donde por vernos intelectuales dejemos a un lado esas cosas que muchos consideran fanáticas y religiosas. No quisiera ver un país sin poner a Cristo como primer lugar y sin dar estos espacios como los que se están dando, porque creo que sería un país que se vendría abajo. Porque si Guatemala se ha mantenido aún en medio de tanto ataque, es porque hay mucha gente de fe, es porque hay mucha gente promulgando, y es porque este tipo de iniciativas y de espacios se generan porque Dios utiliza a los cuervos muchas veces para generarlos. Entonces, no idolatremos, ¿verdad? Hay muchos grupos muchos colectivos que tienen la libertad que un día en específico, por medio de un desfile, una caminata, se haga énfasis en ellos y salgan a expresar sus ideales. Y cuando se les dio esa oportunidad, no dijeron, no la queremos, ¿verdad? Porque nos están utilizando, sino la recibieron y la utilizaron a su favor. Porque nosotros, como iglesia, no hacer lo mismo. Entonces, ya sabes, no idolatres al cuervo. Y el cuervo es bueno solo cuando es un instrumento de Dios, pero sigue siendo cuervo. Correcto, no saquemos a Dios de la ecuación. Total. Nunca, porque si lo hacemos, Él dice, está bien, no, también Él no va a insistir. Total. Sentimos que es estar en la ausencia de Dios, y alguien que ya estuvo en la ausencia de Dios, les digo, ni siquiera sean seducidos por algo tan cruel, porque estamos hablando de la muerte espiritual. Sí. Y no queremos muerte espiritual en Guatemala. No, y ya para despedirme, quiero decir que, como Elías, ¿verdad? Gracias, cuervo, por la carne. Pues, gracias, cuervo, por el decreto. ¿Sí? Podría sonar así, pero no te voy a idolatrar por eso, ¿verdad? Sino lo voy a tomar y va a ser útil en este momento, porque Dios es soberano, y si Dios en su soberanía permitió esto es por una buena razón. Al final, los mismos que hoy aprobaron quizá un decreto para que se promulgara el día de la Biblia, pueden ser los mismos que mañana se vendan a un mejor postor para aprobar un día, no sé, de Satanás, ¿verdad? Entonces, mi vida no se debe regir en base a qué día se celebra o qué no. Yo no quisiera estar un día en una postura como otros países donde leer la palabra sea prohibido, pero puede ser, ¿verdad?, que los mismos que hoy aprobaron una iniciativa en beneficio de la iglesia, mañana sean los mismos que aprueben iniciativas en contra de la iglesia. Entonces, yo debo, como cristiano, estar listo todo el tiempo y mantener mi vida de fe activa y poner en práctica lo que leo en la palabra de Dios, y no depender de un sistema, sino depender del reino de Dios, que es el que nosotros venimos a establecer aquí en la tierra. Entonces, con eso quería finalizar. Wow. No sé si tú quieres dejarnos una última premisa. No, me encantó cómo terminó. Me encantó cómo terminó. Es excelente, y bendigo tu vida y bendigo la vida de muchas personas. Yo también te quiero, de las personas que están hoy viendo este video, y compártenlo a quien deseen. La verdad que pues pongan ahí sus comentarios de qué les pareció, porque hablamos de los pros, de los contras, de que hay que ser objetivo, y como es una guerra espiritual, no nos tenemos que mover por emociones, porque hay que movernos más que todo por el Espíritu Santo, el discernimiento de espíritus. Claro. Y cuando nos movemos por emociones, la guerra está perdida. Entonces, cuiden su corazón y seamos fríos. Hay que pensar fríamente de lo que está pasando y entender que la guerra espiritual es real. Así es, así que nos vemos en un próximo episodio, y esto fue En lo que el café se enfría. Y sí se enfrió. Adiós. El café se enfría.